Dice la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, no porque vendía flores, era prostituta, amén. Y el padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo, diga conmigo, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Versículo 8. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros, y si no hiciéramos como tú dices. Versículo 30, sáltese al versículo 30 en su Biblia conmigo. Y Jefté hizo votos a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová, ¿qué hizo? Los entregó en su mano. Vamos a leer el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, ¿qué pasó? Rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, Dios mío, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré ¿qué? Versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos y a los hijos de Amón. Versículo 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, ¿qué pasó con ella? Volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, es decir, a llorar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, a ti la gloria por los siglos, porque tú te la mereces. Amén. Toque a su vecino antes de sentarse y dígale: no hagas promesas a la ligera. Jefté, dice la Biblia, que era un valiente guerrero. Así empieza hablando de él la Biblia. Dice que era uno de los jueces de Israel, pero también dice que Jefté era hijo de una prostituta. Ahora yo quiero que usted observe conmigo un pequeño detalle en el versículo 1 de Jueces capítulo 11, porque quizás el escritor pudo haber empezado diciendo: Jefté, el que no tenía nombre, Jefté, el que no tenía mamá, pero empieza diciendo que Jefté era un valiente guerrero. Lo que me da a entender que Dios siempre antepone tus cualidades por encima de tus defectos. Dios no te llama por la mala recomendación o por la mala condición que tú tengas, sino por las cualidades que Él te ha entregado. Yo no sé cómo te ve el que está
tu lado, cómo te ve tu familia, pero yo vine a recordarte a ti lo que Dios dijo de ti. No lo que la gente dice, no tu mala condición o tus defectos, sino las cualidades que tú tienes. A un muchachito que era hijo de una prostituta, la Biblia está diciendo, este es un esforzado y valiente. A Josué Dios le tuvo que pedir 3 veces, fuérzate y sé valiente. Pero a Jefté le estaba diciendo, tú eres. No es que tienes que serlo, es que tú eres esforzado y valiente. Yo estoy hablando con algún esforzado aquí en esta mañana. Estaré hablando con alguna valiente aquí en esta mañana. Dile a tu vecino, Dios no mira tus defectos, Él ya se lo sabe. Aleluya. El diablo es que a veces quiere venir como a confundirlo a uno. Pero Jefté era valiente y era guerrero, y bajo eso vamos a predicar. Porque si la Biblia lo resaltó, yo no voy a hablarte de su mamá, de lo que era su mamá. Jefté, dice la Biblia, que su papá se llamaba Galad. Cuando Jefté nació, su papá era casado. Así que cogen a Jefté, cuando lo para esta mujer, que era ramera, prostituta, lo lleva a la casa de su papá y le dice, aquí está su hijo. ¿Verdad? Porque por la condición de vida de estas mujeres, quizás ellas no pueden criar a un niño. Se lo llevó a su papá, entendiendo que en manos de su papá tenía mejor vida, mejor futuro. Pero con el tiempo la mujer de Galad le dio hijos. Y cuando crecieron, ¿usted se imagina todo lo que vivió Jefté en su casa? Creciendo con ese poco hermanastro, sabiendo que la mamá de su otro hermano no era la mamá de él. Quizás le decían el hijo de la... Usted ya sabe. Le decían, este fue el producto de la infidelidad de mi papá. Este fue el que nos dañó el hogar, porque nosotros éramos aquí de la misma sangre, de la misma raza. Quizás le decía, usted no duerme en ese colchón, usted duerme en el suelo. El caso es que toda su vida duraron esperando para que Jefté creciera. Y cuando Jefté creció, sin duda alguna, lo echaron. Le dijeron, usted se me va de aquí porque usted no hace parte de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que pasó? Pregúnteme, ¿qué, pastora? Que a Jefté le dijeron, y usted no va a heredar con nosotros. Oye, era hijo de su papá. Pero sus hermanos, su papá murió, no tenía quien lo defendiera. Así que le dijeron, aquí usted no tiene parte ni herencia. Pero ¿sabe qué me gusta? Que lo desheredaron, lo echaron, lo sacaron de la lista de ellos, de su herencia. Pero Dios lo tenía incluido en una herencia mayor. Ven, yo le voy a decir algo antes que usted aplaude. Escúcheme esto. No importa si los hombres te sacan de su listado, lo importante es que esté en la lista de Dios. No importa si los hombres te hacen un lado, lo importante es que estés incluido en los planes del Todopoderoso. Dígale a su vecino, yo estoy en una lista más poderosa. Yo estoy en una lista más importante. Yo estoy en los planes de Dios. Para ellos este era un intruso, pero Dios dijo, pero él va a ser un líder. Para ellos este era el hijo de la prostituta, pero Dios dijo, pero los va a liderar a ustedes. Por eso es que a mí me gusta Dios, porque de lo vil y lo menospreciado siempre Dios escoge para avergonzar a los sabios. Por eso del que era la oveja negra en su casa, Dios termina siendo ni siquiera que la oveja blanca, la oveja de los 1000 colores, porque al final de cuentas es la que le da vida a todo en esa casa. Yo profetizo sobre ti que por causa del rechazo vas a tener como bendecir no solo a tu mamá, papá y hermanos, sino a toda hasta los primos terceros esos de tu casa. Vas a tener como bendecirlos. ¿Alguien puede decir amén a eso conmigo? Jefté lo echaron de su casa, pero resulta que los amonitas levantaron guerra contra Israel porque estaban reclamando unas tierras. Pasó el tiempo, dice la Biblia, y aconteció que andando el tiempo, en el versículo 4, cuando a Jefté lo echaron, Jefté se fue. Porque eso te lo están echando, no lo quieren, usted agarrado ahí. Te están diciendo que no, vaya por su destino. Que a veces lo mejor que te puede pasar es que te echen, porque ahí es donde Dios va a crear caminos para ti. Y Jefté se fue, y dice que se fue a una ciudad llamada ¿cómo? Tob. Y allá en esa ciudad se juntó con hombres ociosos. Deme sinónimos de ocioso: vago, desocupado, maleante, que no hacen nada. ¿Algo más para agregarle? Mira los que iba a liderar Jefté. A veces su liderazgo no se basa en la excelencia de gente que tú lideres, sino en la transformación que tú haces en la gente que se te entrega. Dios mío, yo voy a volver a decir eso porque eso no estaba ni anotado. Eso no existe en ningún libro de Alexa Martínez, esa frase.
A veces tu liderazgo no se basa en la excelencia de la gente que te rodea, sino en la transformación que tú haces en la gente que se te entrega. ¿Para qué te entregan gente tan pulida? Si con el paso, ¿cómo se mide tu liderazgo ahí? ¿Se acuerdan de David? Cuando David estaba en la cueva de Adulán, ¿quiénes le llegaron allá a David? Los endeudados, la gente así mismo. Pero versículos más tarde, los endeudados, los vagos, los maleantes se llamaban los valientes de David. Aleluya. Ahí se cumple lo que dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Dios mío, yo pensé que alguien iba a decir amén. Más poder e influencia tienes tú en que los que te rodean se conviertan a ti, que tú convertirte a ellos. Se me acercó un drogadicto. No, manito, yo no voy para donde ti. Si quieres vas a culto conmigo, pero yo no voy para donde tú digas, ven a mi terreno. Yo no voy a ir al tuyo. Yo quiero profetizar sobre ustedes que el liderazgo que se levanta en tabernáculo no es un liderazgo para aparentar, sino un liderazgo con excelencia transformacional. Que todo el que entre de esa puerta para acá tendrá que ver al paso de los meses lo grande de lo que Dios va a hacer en su vida, en el nombre de Jesús. Por eso cuando llegaste aquí eras uno, pero 2 años más tarde, ahora eres la profeta de fuego, ahora eres el que profetiza, ahora eres el que canta, el que habla en lengua. Alguien dice amén. Dile a tu vecino, estoy listo para liderarte. Santo. Dile, estoy listo para liderarte. El poder de transformar. Y luego, andando el tiempo, Jefté hizo de estos hombres ociosos su ejército. Cobraron renombre, dicen los historiadores, que donde quiera que llegaban, acababan con cualquiera que quería ponérseles al paso. Y hasta los de Galá, creció tanto el nombre de Jefté y de su ejército, que hasta los de la tierra donde lo habían echado escucharon la fama de Jefté. Porque ellos no son sordos, ellos van a escuchar lo que Dios está haciendo contigo, amén. Y dice que a causa de eso, los amonitas los tenían bajo ataque. Mira, era tan fuerte que resulta que un día se reunieron los ancianos de Galaad, la ciudad donde echaron a Jefté, y dijeron, aquí no hay de otra. Hay un nombre de un valiente que anda por ahí, que nosotros lo echamos. Lo que pasa es que cuando lo echamos no sabíamos las cualidades que tenía. Las desarrolló estando por fuera. Tú sabes que hay gente que se pierde de lo que tú eres porque ignoraron lo que tú eras. Por eso usted no perdió a nadie, lo perdieron a usted. Voy a volverlo a decir, usted no perdió a nadie, lo perdieron a usted. Escucharon la fama y dijeron, hay que traerlo porque él es de aquí. Y Jefté dice que fueron a buscarlo a la ciudad de ¿dónde? De Tob. Allá fueron a buscarlo. Pero Jefté les puso condiciones para volver. A mí me llama la atención que al final de cuentas Jefté aceptó. Sus propios hermanos lo echaron, ¿verdad? Sus propios hermanos lo sacaron. Pero Jefté dijo, yo voy con una condición, porque hay que asegurar garantías. Sí, porque usted tiene que tener cuidado. Porque hay gente que te hace daño, es verdad. Y después quieren volver a venir como si nada. Ponga sus garantías y sus condiciones. Porque capaz que te vuelven a hacer lo mismo. La esencia de esa gente duramente cambia. No es que tú te vas a cerrar, no te ayudo más, no quiero saber contigo. Déjelos. Porque al final de cuentas, toda esa gente que te ha menospreciado va a necesitar de ti en algún momento. Pero ahora tú vas a tener, diga conmigo, precaución. Ahora tú vas a tener cuidado. Por eso que te ha pasado lo mismo 2, 3, 4 veces y te va a seguir pasando. Porque a ti te hieren, te hacen daño y tú otra vez como si nada. No, Jefté tuvo que tomar precaución y le dijo a ellos, si ustedes me garantizan a mí que yo voy a gobernar sobre ustedes, que yo voy a ser su caudillo, su líder sobre ustedes, entonces yo voy y peleo. Y fue entonces que Jefté aceptó y le dijeron que Jehová esté de testigo delante de nosotros si no cumplimos tal cosa. Ahora mire, de ser rechazado a ser líder escogido por Dios. Yo quiero que usted se prepare, iglesia. Pregúnteme, ¿para qué, pastora? Prepárese para darle comida a los que un día te negaron pan. Prepárate para darle de beber a los que cuando tú tenías sed te lo negaron.
Prepárate para ayudar a aquellos que un día te dieron la espalda. Yo no sé si usted no dice amén porque todavía está dolido o qué, pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Usted tiene que aprovechar la oportunidad para demostrarle a ellos que usted no es igual que ellos. ¿Usted me está entendiendo eso? Tiene que aprovechar la oportunidad para decirle a ellos: tú y yo somos diferentes. ¿Por qué? Por la esencia que cada uno de nosotros porta. Yo te voy a ayudar, aunque tú no me diste, pero yo sí te doy. Aunque tú me soltaste, pero yo sí te agarro. Yo te voy a ayudar. Mire, hay gente aquí que Dios le va a permitir que en su camino se consiga los que le hicieron la guerra. ¿Sabe para qué? Para probar tu corazón. A ver si es verdad el Dios que tú estás diciendo y el que estás predicando. Dios lo va a hacer para que tú demuestres si tienes a Cristo por dentro o no. Porque hay gente que se toma toda el agua, tira el vaso porque piensa que no va a tener sed nunca más, bota los platos porque cree que nunca más le va a volver a dar hambre. Pues cómprese otro jueguito de plato usted en su casa para cuando vuelva, porque ciertamente volverán. Pero para entrar en el mensaje tengo que decirte: no desaproveche la oportunidad para demostrarle que tú no eres igual que ellos, porque ese tiempo viene. Ahora le hago lo mismo que me hicieron. No, entonces no estamos hablando del mismo Cristo. Amén. ¿Qué hizo pastor a Jefté? Jefté volvió con ellos. ¿Sabe por qué volvió con ellos? Porque tenía un corazón sano. ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta si tiene un corazón sano? Pregúnteme cómo, pastora. Porque ya no te va a doler la herida que te causaron. Te queda la cicatriz, pero no la herida. Y hay gente que desde que uno le toca ahí, aunque dicen y que eso pasó hace años, pero te tocan ahí y sangras inmediatamente. Esa herida nunca ha sanado. Esa herida está ahí abierta. Y Jesús quiere sanar esa herida en esta mañana. Aleluya. Que Jefté haya vuelto con los que lo echaron. Escúcheme, yo no sé si usted se está dimensionando en eso. Lo echaron. Lo sacaron, su propia familia. No fue que los vecinos, su propia gente lo sacó de su ciudad. Pero cuando lo fueron a buscar porque necesitaban algo, porque los de Amón los estaban presionando bajo ataque, entonces Jefté volvió con ellos. Y escúcheme, ayudar a quien un día te hizo daño no solamente demuestra que tu corazón está sano, sino que también habla de tu madurez. 5 amén, porque hay unos inmaduros aquí que Dios hoy los está sanando. Eso también habla de tu madurez. También habla y refleja tu carácter en lo que te convirtió el proceso. Hay gente que cuando uno le habla de ese tema que ellos dicen que ya sanaron, un mar de lágrimas. Hay 2 razones por las que tú lloras cuando te hablan de una herida que te causó el pasado. ¿Quieres saberla? Primero, o no, usted no quiere saberla, porque todavía te duele. 2, porque le das gracias a Dios porque ya eso pasó y ya sanó. O sea, por gratitud. Tú lloras por 2 cosas: o todavía te duele. Fíjense que si sacamos gente aquí a dar un testimonio ahora y hablan de algo, se vienen en llanto profundamente, pero hablan con odio y con rencor. Yo hasta me río de tantas cosas que yo he pasado a veces. Yo digo verdaderamente, y tanto que yo lloraba. Y ahora yo digo: ay, Padre, gracias. No sé si le ha pasado que a veces Dios te permite pasar cosas difíciles que tú lloras, que te quieres morir, pero después levantas tu mano y dices: fue lo mejor que me pasó. Entonces, si todavía tu corazón no ha sanado, dígale al Señor que le ayude a sanar, porque usted tiene que sanar para poder avanzar. Si usted se estanca en ese pasado de hace 10 años, vas a vivir siempre en esos 10 años. Pero si hoy usted decide soltar esa carga: pastor, es que fue muy fuerte, usted no sabe. Bueno, pues que te quedaste ahí estancado. Pero si decides cerrarle a esa herida hoy, hacerle punto y que te quede la cicatriz ahí, pero no que te esté sangrando cada vez que te hablan del tema. Entonces Jefté sanó su corazón, y debido a eso habló de su madurez. Debido a que sanó su corazón y fue a ayudar a los que le habían hecho daño,
reflejó su carácter como hombre, pero también reflejó su humildad para ayudar a los que un día lo habían echado y lo habían desheredado. Jefté finalmente buscó la primera solución que se hace en un liderazgo antes de ir a la batalla. Le mandó a decir al rey de los amonitas: mire, hablemos, esa tierra, ustedes por qué quieren esta tierra, si esta tierra no es de ustedes, Dios nos la entregó a nosotros, hablemos por la buena, retírense, dejen eso, porque los líderes dialogan, amén. Pero el rey no quiso, el rey quería guerra. Entonces Jefté dijo: bueno, si quieres guerra, guerra te voy a dar, porque yo quise hacer las cosas por la buena. A veces usted quiere hacer las cosas por la buena, pero la gente quiere su mala vida. Y resulta que Jefté se fue a hablar con Dios. Y aquí vino la imprudencia de Jefté, porque le dijo a Dios: si tú me das esa tierra, si me la permites conquistar, si entrega a mis enemigos en mis manos, entonces yo, cuando regrese y vaya a mi casa, el primero que salga de mi casa a recibirme, yo te lo ofrezco a ti en holocausto, te lo entrego a ti. Y resulta que se fueron a la guerra. Jefté hizo su promesa. Deuteronomio, no lo voy a leer, pero te voy a dar la cita. Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, dice que Dios no está de acuerdo con los sacrificios humanos, empezando por ahí. El caso es que ganan la guerra, Dios entrega los enemigos en manos de Jefté, efectivamente. Pero Jefté vuelve a su casa, atormentado por la promesa que hizo. Porque hay gente que promete lo que Dios nunca le está pidiendo. Hay gente que habla tan a la ligera que se ponen a prometer unas locuras, desconociendo que Dios es todopoderoso. Entonces hay gente que promete pero no cumple. No prometa si usted no va a cumplir algo. ¿Sabes que en los tiempos pasados no habían contratos bajo firma escrita? La firma era la palabra. Su palabra es una firma. Su palabra vale oro. Hoy en día es que nosotros vemos que la gente promete un poco si no cumple entre nosotros, pero prometerle a Dios, tú atreverte a tanto y ni siquiera cumplirle. Entonces hay gente que cuando cae enfermo le dice a Dios: si tú me paras de aquí, si tú me levantas de aquí, yo te voy a entregar mi vida a tu servicio. La demora es que Dios lo levante a la rumba y al trago otra vez. Hay gente que le dice a Dios, porque te voy a decir algo. Jefté hizo esa promesa bajo presión, por una urgencia. Porque acuérdate que él estaba a punto de irse a la guerra. Y hay gente que es experta prometiéndole a Dios cuando está en apuros, cuando están embalados, como decimos nosotros, cuando están en una necesidad, cuando están sin trabajo. Señor, si tú, Dios eterno, Dios de los cielos, Dios que vive por los siglos, se quedan sin palabras para decirle a Dios: si tú, Señor, me das un empleo, mis diezmos serán para ti. Santo, consigues tu trabajito, te olvidaste de la promesa que a Dios le hiciste, pero pocos meses después Dios te recuerda. El Dios que da, yo también quito, mi hijo, conmigo no se juega. Le prometes a Dios: Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, Dios mío, si tú traes a mi hijo de donde está, Señor, si tú me levantas, si tú me devuelves mi familia, si tú me das un ministerio, yo te honraré por las naciones. Apenas Dios le da a las naciones, se olvidaron de Dios. Pues si hay unos que ni a naciones han ido y ya se olvidaron de Dios. Ahora imagínate si Dios se las entrega. Porque es que hay casos, hay naciones que, hay gente que Dios le entrega a las naciones, Dios que te lleva. Cuando tú pagas tu tiquete, mi amor, eso no es que Dios te llevó, tú fuiste. Y tienes que ir a rebuscarte allá el pasaje para devolverte. No, porque hay que hablar claro.
Son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando del caso del que Dios te lleva. Porque el que va y paga su pasaje, mire, el que le trabaja a Dios por dinero, al diablo es capaz de venderle su alma. Entonces, le prometemos tantas cosas a Dios. Señor, no hay un domingo que yo no vaya a faltar a la escuela dominical. Y ahí estás tú faltando casi que todos los domingos. Señor, si tú me das este negocio. Iglesia, no hay cosa más, ¿cómo lo pongo?, peligroso que prometerle a Dios y no cumplirle. Y por eso muchos de nosotros tenemos tantas cosas atrasadas, porque le prometimos a Dios. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? Yo quiero que lo leamos. Quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5, dice: cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace, ¿no qué? No se complace en los insensatos. Cumple lo que promete, dice el versículo 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. La diferencia entre Jefté y Abraham es que a Abraham se lo pidió Dios, y no para que le sacrificara a su hijo, era para probar su corazón. De hecho, tú ves que cuando él ya alzó el puñal para sacrificar a su hijo Isaac, Dios manda a un ángel y le dice: detente. Pero ¿por qué a Jefté no le dijo detente? Porque a Jefté, aquí no vemos en este relato, no vemos en ningún momento que Dios le habló a Jefté. Y hay gente que mantiene ofreciendo lo que Dios no le ha pedido, mantiene prometiendo lo que Dios no le ha dicho. Lo que usted le va a dar a Dios, usted no tiene ni que ofrecérselo. Dios pide lo de Él anticipadamente. Dios mío, o sea, es una locura que tú le digas a Dios: si me das un trabajo te doy mi diezmo. ¿Qué promesa puede ser eso? Dile a tu vecino, ¿cuál es la promesa ahí? ¿Acaso no dice Malaquías 3:10 que de todo lo que tengas tú debes de traerlo? No, pues qué linda tu promesa, alaba. Eso ya está escrito. Lo de Dios, Él mismo lo pide. No hay tal cosa que usted y yo podamos sorprender a Dios. Ahora, que usted por agradecimiento, tú sabes cuánta gente, y yo esta palabra la estamos predicando también, porque vamos a desatar la vida de un poco de gente aquí que se han comprometido con esa bendita silla y no han cumplido, y ya no la ven nada, pero queremos desatar tu vida. Sí, porque tenemos que, con Dios no se juega. A mí me preocupa cuando vienen estos predicadores aquí que tráigame los sobres. Todo el que va a participar con la compra del terreno coja un sobre y se para un mundo de gente. A mí eso me preocupa, porque el que ata su vida es usted. Hay gente que promete por emoción. Se emocionan de tal forma que hasta prometen su propia vida. Jefté no tenía que prometer a su hija para que Dios le entregara a sus enemigos, porque ya Dios, de hecho, había decidido entregarle sus enemigos con el simple hecho de hacerlo volver. La historia iba tan bonita que por una imprudencia que cometió Jefté le costó su única hija que tenía. Mira lo que él dice: si me das a mis enemigos, si me permite ganar la guerra, yo te entrego al primero que salga de mi casa a recibirme. ¡Qué locura! ¿Quién sería en mi casa la de eso? Mínimo Yeira se la llevan de una vez. Si tú piensas, si yo le hago esa promesa de que el primero que salga a recibirme, ¿quién de tu casa sería? Yo no sé, Jefté quizás dijo: va a salir un perro, un gato, qué sé yo. Sí, porque hay gente que no lo quiere ni en su casa, que el que sale es el perro a recibirte a ti, porque eres el más problemático. Ahí llegó Julano, ay Dios mío, llegó Julano, ahora sí se dañó esto. Pero eso no pasa aquí, eso pasará en otras casas. A ti te aman desde que te ven que va llegando, porque tú no llegas con las manos vacías, tú no llegas a generar problemas, tú llegas a generar paz en tu casa.
Esos 10 amén lo creemos. Todo el día está uno tranquilo en su casa. Y desde que llegaste tú, orden militar. Tu casa no es un ejército, ni una base militar tampoco, ni una cárcel tampoco. Bueno, la mía aparece por la reja, pero no adentro, amén. El primero que salga a recibirme, te entrego a ese, Dios. ¡Qué locura! ¿Sabes qué dice también Jesús? En San Mateo capítulo 5, versículo 37. Se lo voy a parafrasear: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Mire, si usted tiene que decir que no y ponerse rojo un momentico, eso es mejor. Es mejor ponerse uno colorado un ratico diciendo que no, a comprometerse y quedar mal. Hay gente que a todo le dice que sí. Uno le está diciendo un consejo, le está diciendo algo que sí, sí. 3 doritos después estás haciendo totalmente lo contrario. Pero dijiste que sí. Le dijiste que sí a Dios en un liderazgo y por aquí ni se te ve. Sálgase de ese grupo y deje ese peso y contrapeso para la gente que está ahí. Dijiste que sí, dijiste sí, yo voy a pertenecer. Déjame coger un grupo que yo voy a pertenecer a protocolo. La cita Luisa nunca puede, sálgase de ahí, hombre. De verdad, mira, con el amor de mi corazón, deje molestar. Porque usted no está comprometido. Y le voy a decir que este reino camina con gente de compromiso. Ni siquiera con gente que sepa, es con gente de compromiso. No se te puede dar un cargo en la iglesia porque a todo le quedas mal. No se te puede encargar ni siquiera, hermano, para que usted haga el favor y pinte las bases, ¿cómo se llama? Las columnas. Sí, amada, claro que sí. Llega uno el viernes, ahí están las benditas columnas sin pintar. Ahí es donde yo cojo y le digo: mi amor, nos tocó. Cogemos la brocha, bueno, él. Compramos su pintura, si no es que está ahí, y a pintar. ¿Quién pintó? Pues nosotros. No te vamos a esperar a ti hasta que llegue. Yo me comprometo, pastora, todos los días estar a las 3 en punto en la iglesia orando. Y te encarga uno. Llega uno a las 3:15, cerrar la iglesia. Es un ejemplo, porque intercesión son full con su oración. 24 horas, pastora, a mí deme a las 5 de la mañana. Ese es mi hora, yo soy madrugador. Ese es mi horario. Claro que sí, hijo. Entonces, como viene a las 5 de la mañana, te tocan las llaves, porque tú eres el que va a abrir. Llega uno aquí a las 5:20 con tremendo sueño y con tremendo frío, a meterse a la presencia del Señor. Cerrada la iglesia. Pastor, me cogió la tarde. Dice aquí: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Tú sabes lo difícil que es caminar y trabajar con gente de doble ánimo? Pues Dios dice que Él los vomita de su boca. Un día uno están contentos y ese día caminaron, pero al otro día amanecieron depresivos y ese día no quieren. ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos? Necesitamos comprometernos con Dios y cumplir. Aquí en Tabernáculo hay gente, hasta los que no están aquí, que están ahí también conectados, que uno sabe que con ellos no puede contar. Yo le digo: sí, 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 anoten. La muchacha sabe, yo le digo: anótalo de todas maneras, pero tú sabes que eso no va. Porque ya brillan por su falta de responsabilidad, por su falta de compromiso. Tú sabes que con ellos no. Aquí, mire, hay uno que lo encargamos. Usted es encargado de tal cosa y hay que buscarle un suplente ahí mismo, porque uno sabe, pues si no viene fulano. Porque yo sé que con ese no contamos. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Pregúntele a su vecino: a Dios eso no le agrada, dígale. Prometemos y no cumplimos. Y el problema es que vamos perdiendo credibilidad y ya nadie te cree. Ya voy llegando y estás en el baño. Y sabe que le dicen: no, ve bajando.
Que ya que yo estoy aquí a la vuelta a tu casa. Tremendo, pero estás en el baño. Pastora, espéreme ahí a las 2 que yo le llego. Yo por eso siempre le llego 2:15, 2:10, porque yo, a mí no me van a poner a esperar ahí. No prometamos con ligereza. Y voy a cerrar con este texto que nos dijo Santiago en el capítulo 5, versículo 12. ¿Alguien lo encontró? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué, iglesia? Mira la seriedad de tú decir que sí. Te puedes condenar por esa misma palabra. Si usted no puede, diga que no puede. El compromiso en la palabra. ¿Por qué Jefté tuvo que cumplirle a Dios? Porque él era un líder y era un guerrero. Aunque salió fue su hija de la imprudencia de lo que él había prometido, él dijo: con el dolor de mi corazón tengo que cumplir. Él pudo haber dicho: Señor, me arrepiento, ya no. Pero él era un líder que tenía palabra. Y la iglesia tiene que tener palabra. Si usted dijo que sí, cumpla. Yo siempre he dicho que a los ministros se les debe ordenar como se hacía antes, con una Biblia en la mano. Deme aquí, profe, porfa, la Biblia. Así como los alcaldes y todo eso, ¿verdad? Promete usted delante de Dios no retroceder cuando en el ministerio venga la guerra. Sí, prometo. Más de uno debería pasar, poner la mano ahí de una vez, hacerle el... ¿Promete usted no devolverse cuando lo critiquen? Sí, prometo. ¿Promete usted no devolverse cuando lo menosprecien? Sí, prometo. Para ver si no se devuelve. ¿Promete usted quedarse aún cuando no te inviten a predicar? Sí, prometo. ¿Promete usted quedarse aunque todo le den la espalda? Sí, prometo. ¿Sabe por qué en la Biblia? Para que entienda que su compromiso es con Dios y no con los hombres. ¿Cuánto ministerio caído hay que porque un hombre le hizo algo? A usted no lo llamaron los hombres, a usted lo llamó Dios. Fue Dios que te dimensionó a eso, que te envió, que te asignó. Dígale a su vecino: deje de estar retrocediendo. Por eso hay más de uno que retrocede, Liel, porque no saben con quién fue que se comprometieron. ¿Tú crees que yo voy a soltar esto? No ahora. Ay, ya aquí hemos llorado mucho. Ahora tienen que quitarme con eso, ¿cómo se llama? La maquinaria pesada. No vamos a soltar lo que Dios nos entregó. No vamos a retroceder porque estamos comprometidos. Y a veces comprometidos. Yo me acuerdo una vez que yo le prediqué y estaba la dominical ese día. Todo el mundo estaba prendido porque ustedes tienen días que vienen más demandantes que otro día. Y aquí me sudaba, me caían las gotas de sudor. Yo estaba pero mal, usted no se imagina. Y yo apenas que miraba a mi esposo así como que sácame de aquí, pero no podía. Usted quizás ni se dio cuenta, pero yo vine con el cabello mojado. Yo me entré a la ducha del baño así que me cayera agua. Y dije: Dios mío, pues yo tengo que ir. Yo pude haber llamado a algunos de los líderes: cúbreme por favor que estoy mal. Pero dije: no, yo voy a ir así. Lo más que me puede pasar es que después que yo me baje de ahí, me baje sana. Ese día no me bajé sana, me tocó irme a seguir tomando un poco de pastilla, pero prediqué y cumplí. Así que Jefté, su error, su imprudencia, le costó su única hija. No le dé a Dios lo que Dios no le está pidiendo. Sea prudente.
Yo voy a ayunar 40 días totales. ¿Sabes que ayunar es tan fuerte? Yo lo más que he ayunado totales son 7 días. Así que Dios te va a poner el sentir a ti de hacer sacrificios mayores a los ayunos que se hacen en la congregación. Más que sacrificios imprudentes, Dios quiere de ti un corazón que le obedezca, un corazón que sea sincero con Él. Sí, hay mandamientos que ya están aquí que nosotros debemos cumplirlos. Ya no deberían ser un sacrificio para nosotros. Tú dices, yo doy el diezmo, eso es mi sacrificio. No debería ser un sacrificio para ti. Eso debería ser un acto de agradecimiento por obediencia a lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Pero ya no le prometamos más a Dios lo que no vamos a cumplir, ni a la gente tampoco, porque eso nos está haciendo quedar muy mal delante de la presencia de Dios y delante de los hombres.